Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, que se celebra en todo el mundo el 17 de noviembre, queremos recordar más alto que nunca la importancia de la concienciación, de la prevención y el diagnóstico, y también de la innovación para hacerle frente a este tumor. Saludamos al doctor Sergio Sandiego, es oncólogo médico en el IVO. Doctor, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí. Tenemos que hablar de este cáncer, que es uno de los tumores más frecuentes en los países occidentales y uno de los que produce mayor mortalidad en hombres y también en mujeres. Empecemos por la prevalencia, doctor. ¿Cuál es la prevalencia que tiene actualmente este cáncer de pulmón en nuestro país? Pues yo creo que lo has descrito muy bien. Es el primer tumor en cuanto a mortalidad en hombres, el segundo en mujeres, pero sí que es cierto que es el que más mortalidad produce por cáncer si se tiene en cuenta en ambos sexos. Y en cuanto a prevalencia, pues más o menos anualmente estamos teniendo diagnosticados en torno a 32-33.000 pacientes aproximadamente, contando ambos sexos y siguiendo la regla de los 2/3, 2/3 hombres y 1/3 mujeres aproximadamente. Y si hablamos de los, en este caso primero, de los factores de riesgo, el fumar está clarísimo, pero hay otros. Sí, efectivamente. Desde luego el 90% de los cánceres de pulmón son consecuencia del tabaquismo, principalmente el tabaquismo activo, pero la segunda causa es el tabaquismo pasivo, hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay otras causas un poquito menos frecuentes, pero por ejemplo las partículas de combustión del diésel, de los vehículos, por ejemplo, la exposición a la radiación ambiental por radón, por ejemplo, sería la cuarta causa más frecuente, pero desde luego por goleada es el tabaco el principal agente causante. ¿Y esas personas que, por ejemplo, no han fumado en la vida o han fumado en muy pocas ocasiones y en cambio padecen cáncer de pulmón, en esos casos, por qué suele ocurrir? En estos casos, aunque es cierto que hay que investigar cuál es la causa, después del diagnóstico con biopsia, pues hay que saber si hay algún mecanismo genético que haya detrás del diagnóstico de cáncer. Precisamente en esta población que no ha fumado nunca hay que investigar, ¿no? Si hay algún gen, alguna mutación que haya podido favorecer la aparición. Suele ser gente muy más joven, efectivamente no han estado nunca expuestos al humo del tabaco, y sí que es cierto que parece que hay una relación entre antecedentes familiares de cáncer de pulmón aumentando un poquito el riesgo de tenerlo. Sobre todo yo me quedaría con la idea de que es muy raro que una persona que no ha fumado tenga cáncer de pulmón, y cuando lo tiene hay que profundizar muy mucho en cuál es la causa molecular que hay detrás y cuál es el gen que se ha alterado y que puede provocar ese cáncer. Y aunque no queremos alarmar a nadie, y solo alertar y estar atentos, ¿cuáles serían los síntomas a los que tendríamos precisamente, valga la redundancia, que estar atentos para ir al médico en el caso de que pensemos que podemos padecerlo? En estadios muy iniciales lo normal es que no haya ningún síntoma. Los hallazgos suelen ser incidentales, pues en radiografías cuando uno asiste a urgencias, por ejemplo. En fases un poquito más avanzadas sí que puede aparecer sintomatología. Entonces los principales signos de preocupación, una tos que no cesa en un tiempo prudencial, un sangrado, por ejemplo, con el golpe de tos, cambios en el timbre de voz también que no se modifican o que no mejoran, sensación de falta de aire, dolor torácico, por ejemplo, yo diría que son los síntomas fundamentales. A eso añadirles la sintomatología general de un cáncer avanzado, como pueda ser pues la pérdida de peso, la inapetencia. Esos serían los más frecuentes. Y ahora vamos a la parte más positiva, y es a los tratamientos. ¿Se ha avanzado mucho en este campo? Sí. Yo, recuerdo cuando era residente, pues hace 9-10 años aproximadamente, la mortalidad por cáncer de pulmón, o la supervivencia, mejor dicho, era de aproximadamente un año para pacientes con cáncer de pulmón con enfermedad metastásica. Ese valor ahora mismo, pues aproximadamente se ha duplicado. No solo eso, sino que además tenemos un porcentaje importante de pacientes que incluso con enfermedad muy avanzada, pues en torno a un 20%, que habiendo recibido un tratamiento de los de nueva generación, de los modernos, pues pasan los años y siguen vivos. Pues yo creo que hay hitos en estos últimos 5 o 7 años, como ha sido la aparición de la inmunoterapia, por ejemplo, sola o en combinación con quimio, y lo más importante, diría yo, y en lo que más se está avanzando es en las terapias personalizadas, terapias que van dirigidas contra alteraciones genéticas concretas y que son capaces de bloquear la alteración y reducir la proliferación de las células. Hay diferentes tipos de cáncer de pulmón, entiendo. Efectivamente. Globalmente se distingue entre cáncer de pulmón microcítico y no microcítico.
Dentro del no microcítico están los clásicos adenocarcinoma, carcinoma de células epidermoides y carcinoma de células grandes. El no microcítico, aunque entra dentro del cáncer de pulmón, tiene un comportamiento un poquito más agresivo, y es cierto que el avance en este tipo de tumores va un poquito por detrás. No hay tantas novedades, aún así también se está mejorando. Hablemos también de si se vislumbra un poco hacia dónde va esa evolución de los tratamientos a corto plazo. No digo ya, pero por ejemplo dentro de 5 o 6 años. Pues o menos. En lo que más se está investigando, donde van dirigidos los ensayos, es a optimizar un poco mejor los tratamientos con inmunoterapia, a averiguar a qué perfil de pacientes les va a beneficiar, con intención de los que ya se sabe de inicio que no les va a hacer mucho efecto, pues buscar una alternativa efectiva, y sobre todo en la búsqueda de dianas moleculares o de alteraciones genéticas del propio tumor que se puedan tratar con terapias personalizadas, ¿no? Entonces, pues ahora mismo hay, aunque suena un poco raro, ¿no? O nombres un poquito raros, pero mutaciones como EGFR, ALK, ROS, RET, MET, pues conforme pasan los años se descubren nuevos genes que se empiezan a poder tratar con terapias que además son generalmente pastillas, se toleran mejor, no provocan alopecia y dan supervivencias muy muy buenas, y es en lo que se está investigando, en buscar esas dianas moleculares que, pues eso, dan tratamientos que alargan mucho la supervivencia. Estamos hablando ya de varios años y sobre todo con muy poquita toxicidad. Por último, ¿qué mensaje lanzaría pues a la población para conmemorar ese Día Internacional del Cáncer de Pulmón? Yo creo que fundamentalmente hay que concienciar a la sociedad y poner todos nuestros recursos en intentar evitar el inicio del tabaquismo. Y cuando uno ya ha iniciado, pues también centrar nuestros recursos en favorecer que se continúe fumando. Hablamos de que el 90% de los cánceres de pulmón son consecuencia del tabaquismo. Si no hubiera tabaquismo de por medio, pues estaríamos hablando de que el cáncer de pulmón sería una patología realmente infrecuente. Entonces yo creo que es lo más importante. Es importante también pues que ante los síntomas que hemos comentado, no dudar en comentar. La mayoría de veces no va a ser cáncer de pulmón, pero está bien, ¿no? que este tipo de tumores, cuanto antes se detecten, pues mejor solución suelen tener. Y luego, pues bueno, quedarnos con la idea de que ha pasado de ser uno de los tumores que, por desgracia, menos posibilidades terapéuticas tenían, a pues un abanico muy grande de tratamientos, sobre todo pues tratamientos menos tóxicos y más eficaces. Nos quedamos con esos mensajes positivos siempre. Doctor San Diego, oncólogo médico del IVO, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias a vosotros.